comenzamos las clases de Auditoría 1, ciclo lectivo 2020, de acuerdo con las pautas que hemos indicado en la presentación del aula virtual. En esta clase vamos a ver la unidad 1 del programa, que está dedicada al concepto de auditoría. En particular, hoy vemos en esta presentación la conceptualización de la auditoría en general, su ubicación como una función de control. Vamos a ver elementos de control para que con todos estos elementos podamos llegar a una conceptualización de la auditoría externa de estados contables y sus objetivos. Como verán, ya el nombre de la palabra auditoría está asociada a la palabra control. Si nosotros preguntáramos a cualquier persona, no de las que hayan estudiado este curso o que vengan cursando la materia, la carrera de contador público, ¿qué es auditoría?, seguramente nos va a responder que es algo que tiene que ver con el control. Quizás un concepto no muy preciso, pero siempre va a estar girando ahí en torno a la palabra control el término auditoría. Y esto está bien. La auditoría en realidad es una función de control. Por eso, para poder conceptualizarla, nosotros vamos a tener que ver qué es control. Y dentro de lo que es concepto de control, tenemos en cuenta que hay muchas definiciones, los distintos textos, cada autor tiene sus propias definiciones, pero nosotros nos vamos a guiar o a seguir la que es de uso más generalizado en los textos de ciencias económicas, que es la definición de Cashin and Barrows, que dice que el control es el proceso de ejercitar influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un objeto, órgano o sistema. Analicemos un poco esta definición. Primero estamos diciendo que el control es un proceso. Decir que el control es un proceso significa que el control no tiene un fin en sí mismo. Es decir, nadie controla porque quiera controlar. El control se hace para lograr algo. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros hacemos un arqueo de caja. Bueno, el arqueo de caja es un procedimiento de auditoría que ustedes lo van a estudiar en Auditoría 2, pero por lo que ya han visto en las materias precedentes de la carrera, saben lo que es un arqueo de caja. Es un recuento de dinero y valores en poder de una persona, un cajero, un tesorero. Si hacemos un arqueo de caja, no lo hacemos porque tengamos la curiosidad de hacer nada más. No, lo hacemos porque queremos saber qué está pasando con el manejo de fondos que hace esa persona. Es decir, hay una finalidad. De manera que si nosotros encontramos un resultado en ese arqueo, luego podamos hacer algo a continuación. Y ese algo que viene a continuación es ejercitar una influencia. Influir quiere decir que con el resultado del control hago algo. En el caso que estamos viendo en la definición dice que la influencia puede ser directiva o restrictiva. El sentido de la influencia es directivo o restrictivo. Veamos al revés. ¿Qué significa una influencia restrictiva? Significa que el control se hace para impedir que suceda algo no deseado. Típico ejemplo que puedo darles en este momento: cuando ustedes van a un cajero automático, ingresan su tarjeta y quieren hacer una extracción de fondos, el sistema le pide su PIN. Si no colocan el PIN correcto, no pueden operar. Eso es un tipo de control que se llama restrictivo. Pero los controles también pueden ser directivos, que son los que influyen propiamente de una manera específica. En el ejemplo del arqueo de caja que les he dado recién, si el resultado del arqueo es que había un faltante o que había un sobrante, esto va a dar lugar a que se tome alguna decisión a posterior. Habrá que decirle al cajero, habrá que decirle a su jefe, a su superior, que hagan algo, o algo habrá que hacer con el resultado de ese control. Por último, la definición dice que esa influencia, ese proceso de ejercitar influencia, recae sobre las actividades de un objeto, órgano o sistema. Digamos, es una simplificación para decir que el control impregna todos los sectores
de una organización, de un ente, de una empresa. O sea, no es que se controlan solamente las existencias de dinero, no, el control recae sobre todo el espectro de elementos que puede haber en una organización. Veamos algo más de control. Tipos de control. Hay muchas clasificaciones del control. Nosotros vamos a utilizar solamente dos, que son las que necesitamos a los fines de la conceptualización de la auditoría. Primero vamos a ver los tipos de control según el modo en que se practica y luego según su ubicación. Según el modo en que se practica, el control puede ser de tipo correctivo. Un control correctivo es aquel que realiza una medición, determina desvíos e informa. Es decir, si yo hago algo, por ejemplo, un control de inventarios, es un control de tipo correctivo, porque voy, verifico los inventarios, comparo con las existencias que deberían haber según los registros, si encuentro algún desvío, hago un informe. En el ejemplo que hemos visto hace un momento del arqueo de caja, teníamos un control de tipo correctivo, porque si encuentro, hago una medición, la medición es el arqueo, hago una comparación, la comparación es con el saldo contable de la cuenta caja. Si hay algún desvío, informo. Eso es un control de tipo correctivo. A su vez, los controles correctivos admiten dos posibilidades. Algunos son retroalimentados, quiere decir que opera sobre hechos del pasado. Es el ejemplo que estamos viendo. Ustedes me dirán, el arqueo de caja no es del pasado porque yo estoy viendo las existencias al día de hoy. Es verdad, pero en realidad las existencias que estamos viendo al día de hoy son el resultado de todas las operaciones de ingresos y egresos que han ocurrido hasta hoy. Entonces lo que estoy haciendo yo es ver qué pasó con todas esas operaciones ya acaecidas del pasado. Siempre estoy operando sobre el pasado. Esto es un control retroalimentado. Pero los controles también, los correctivos, también pueden ser prealimentados, es decir, opera hacia el futuro. Es el típico caso de los controles presupuestarios, ¿no? En donde se hace una definición de antemano, puede ser legal en el caso de las leyes de presupuesto, donde se establecen créditos presupuestarios, que es el límite que se puede gastar en un periodo de tiempo determinado. O los controles que hacen, por ejemplo, las compañías bancarias cuando asignan a sus clientes un margen, un límite de créditos para girar en descubierto. Esos son controles prealimentados. Todos estos eran los controles correctivos. Luego están los controles no correctivos. O sea, los controles no correctivos, por definición, no incluyen una medición. Son los controles de tipo normativos. Son definiciones en donde se establecen formas de trabajo que generan una influencia determinada, ¿no? Los típicos casos de las definiciones de funciones, en donde funciones que son incompatibles se asignan a personas distintas, y en fin, todo tipo de definiciones de este tipo. Sigamos. Luego, según su ubicación, tenemos también dos tipos de controles. Por un lado están los controles de secuencia cerrada, quiere decir que la persona que controla pertenece al sistema, o sea, estamos hablando de la ubicación. La persona que controla pertenece al sistema, eso se llama un control de secuencia cerrada, se contrapone con el control de secuencia abierta, en donde la persona que controla no pertenece al sistema. ¿Qué más podemos decir de control? Hablemos de los elementos de control. El control, hablar de elementos de control quiere decir cuáles son las cosas que son necesarias para que se pueda controlar. Los elementos de control son 4. En primer lugar tenemos una característica o condición controlada. Esto es lo que se llama el objeto del control, es decir, ¿qué es lo que voy a controlar? En el ejemplo del arqueo, la característica o condición controlada era la existencia de dinero y de valores en poder de una persona a un momento determinado. Fíjense en este detalle, la característica o condición controlada siempre está definida en un intervalo de tiempo. Si yo les dijera a ustedes, quiero que me controlen las ventas de la empresa tal, ¿qué me tendrían que preguntar ustedes? Bueno, ¿de qué mes? ¿De qué periodo? ¿De qué ejercicio? ¿Tá?
la característica controlada o condición controlada siempre está referida a un periodo de tiempo o a un momento determinado. Luego tenemos el sensor. Bueno, en realidad acá debería decir sensores, ¿no? En plural. Es todo aquello que sirve para medir la característica o condición controlada. Es decir, es aquello con lo cual yo comparo. Porque si yo no tengo con qué comparar, no puedo controlar. En definitiva, cada vez que nosotros controlamos, siempre estamos comparando. En el caso del arqueo que venimos viendo, el sensor o los sensores serán, en primer lugar, la contabilidad, es decir, el mayor de la cuenta caja, a donde yo voy a encontrar el saldo a la fecha del arqueo. Pero no solamente el mayor, también todos los demás registros que involucran un sistema contable son sensores, el diario, los auxiliares, también la documentación respaldatoria. Pero los sensores no se limitan a la documentación y a los libros contables. Pueden ser elementos que no sean contables, extra contables. Cualquier tipo de elemento que me sirva para medir la característica o condición controlada es un sensor. No solo eso, también las normas son sensores. Imagínense si a ustedes le dan como tarea verificar o hacer un control de bienes de uso a una fecha determinada. Y bueno, van a tener que ver si esos bienes de uso están correctamente medidos. Y para saber si está bien la medición, necesitan las normas contables. Entonces las normas contables también son sensores. Y no solo eso, también son sensores los propios conocimientos del contador. Porque imagínense que me digan a mí que tengo que ver la cuenta previsión para créditos incobrables, a donde tengo un montón de estimaciones. Bueno, tengo que ver si esas estimaciones son razonables y ahí entra a jugar mi propia experiencia. Bien, en definitiva, ¿qué significa esto? Todo aquello que sirva para medir la característica o condición controlada es sensor. No hay un listado de sensores que agote una tarea determinada. Todo lo que me sirva es sensor. Luego tenemos el grupo de control, es decir, las personas o las personas que controlan. En este caso, éramos nosotros que estamos haciendo un arqueo de caja. Puede ser una persona, pueden ser varias. Y por último, el grupo activante. El grupo activante tiene que ver con lo que hemos dicho al comienzo de la definición de control. Decíamos que el control no tiene un fin en sí mismo, sino que se hace para ejercitar una influencia. Bien, el grupo activante es la persona o las personas que van a hacer o van a ejercitar esa influencia. Veamos el ejemplo del arqueo. Si yo hago un arqueo, determino un resultado del arqueo, lo comparo con la contabilidad, mido y digo si ha habido un desvío o no ha habido, y si ha habido un desvío informo a quién, al grupo activante, y el grupo activante es el que tiene que tomar alguna decisión. Fíjense qué pasaría si yo hice un arqueo faltante, informo al grupo activante, el grupo activante no hace nada. Hago otro arqueo faltante, informo al grupo activante, el grupo activante no hace nada. Cuando vaya a hacer el tercer arqueo, ¿qué me va a pasar? Y es muy probable que pierda un poquito yo, que medio que el interés, medio que me relaje, o que tal vez llegue al convencimiento de que mi trabajo no está sirviendo para nada. Entonces, el grupo activante es el que le da sentido a todos los elementos del control. Por eso es que cuando hemos empezado diciendo que el control no tiene un fin en sí mismo, se hace para lograr algo. Y el que activa ese proceso de lograr algo es este grupo activante. Dicho todo esto, ya estamos en condiciones de ubicar a la auditoría dentro de lo que es el concepto de control. Entonces podemos decir que la auditoría es una función de control dentro de los controles correctivos y retroalimentados, porque la auditoría siempre opera sobre información contable. La información contable siempre es histórica. Es de carácter correctivo porque hace mediciones. En una auditoría nosotros hacemos mediciones, hacemos comparaciones e informamos los resultados a los cuales hemos arribado.
Decimos que es de secuencia abierta porque la auditoría tiene que ser desempeñada por un profesional independiente. De no ser así, no puede ser auditoría, como ya lo vamos a estudiar en la clase siguiente. Y por último, decimos que la auditoría está destinada a incrementar el grado de seguridad de la información. Bueno, veamos un poquito qué es esto. Una auditoría se hace porque hay información que ha sido emitida, información contable, en el caso de la auditoría de los estados contables, información contable plasmada en un conjunto de estados contables, que ha sido emitida por una parte, que es la empresa o la organización que emitió los estados contables. Esa parte podemos decir que es una parte interesada, es decir, el que emitió la información es el propio interesado en su información. Pero como esa información tiene que ir a poder de terceros, y esos terceros dirán, ¿esta información es confiable o no? Y podrán confiar más o menos en función del conocimiento que tengan de la parte interesada. Pero si en el medio entre la parte interesada y el usuario de la información aparece un tercero independiente que se llama auditor, y ese auditor hace un trabajo, estudia, ve esa información y emite un informe respecto de esa información va a tener mayor credibilidad, va a tener mayor confiabilidad. Por eso decimos que una auditoría incrementa el grado de seguridad de esa información. Ustedes van a leer en los textos citados en la bibliografía que la auditoría es un encargo de aseguramiento que da seguridad razonable. Es justamente por esto, asegura, da un poco más de seguridad, más confiabilidad a la información que emite una parte interesada. Por eso podemos decir que el objetivo de una auditoría externa, de una auditoría de estados contables, es que un profesional independiente emita un informe que contenga una opinión respecto de esa información contenida en los estados contables, de manera tal que incremente el grado de seguridad o de confiabilidad que tienen esos estados contables. Continuamos con las clases de Auditoría 1, ciclo 2020. Estamos en la unidad 1 del programa, referida al concepto de auditoría. En la clase presente vamos a ver el punto cuarto del programa que dice condición básica para el ejercicio de la auditoría, independencia. Para que nos ubiquemos en este tema, recordemos lo que dijimos al hablar de el objetivo de una auditoría de estados contables. Dijimos que era que un profesional exprese una opinión que incremente el grado de confiabilidad que tiene una información contable emitida por una parte interesada. Por eso dijimos, cuando hemos hablado del concepto, que la auditoría es un control de los que se llaman de secuencia abierta. Dentro de los tipos de control decíamos que este es un control de secuencia abierta. Decíamos de secuencia abierta porque se requiere que el que controla, o sea el auditor, no pertenezca al sistema. Y si el contador no pertenece al sistema, significa que debe ser independiente. Entonces, hablar de la condición básica para el ejercicio de la auditoría es hablar de la independencia del profesional que está llevando a cabo o que quiere llevar a cabo un trabajo de auditoría. Por eso tenemos que hablar de independencia. Bien, desde el punto de vista de el trabajo y de las normas de auditoría, la independencia tiene dos acepciones o dos formas posibles de ser concebida. En primer lugar, hablamos de una independencia que le llamamos real. Independencia real se puede definir como la capacidad que tiene una persona, un profesional, para actuar o para opinar en forma objetiva, basado en sus propias convicciones, en sus propios conocimientos, sin dejarse influir o sin dejarse influenciar por nada que sea su propia conciencia. O sea,
voy a expresar una opinión respecto de los estados contables, pero esa opinión va a estar basada solamente en las convicciones que el profesional tiene. No acepto presiones, no voy a emitir la opinión de una manera o de otra porque me vayan a pagar más o menos, o porque me vayan a mirar feo si digo algo que no les gusta. No, independencia real es esa capacidad de actuar objetivamente con el respaldo del propio conocimiento y de las propias convicciones. Como verán, la independencia real tiene mucho que ver con los valores éticos de la persona, con los valores morales, quizás en algunos casos también con los valores religiosos. Y es una cuestión interior, una cuestión que no se puede medir, que no se puede analizar, que no se puede cuantificar, aunque se puede conocer. Por eso es que las normas prevén otro concepto de independencia, que es el de la independencia aparente o independencia formal, que se define por la negativa. Nosotros hablamos de independencia aparente basándonos en un conjunto de circunstancias, de hechos, que en caso de suceder, en caso de concurrir, hacen presumir que el contador no es independiente. O sea, ya no estamos pensando en la cuestión interior, en la cuestión mental, en la cuestión ética, sino que estamos hablando de hechos comprobables que en caso de que sucedan, hacen presumir que el contador, que el auditor, no es independiente. Y esto no admite nada en contrario. Si se da alguna de estas circunstancias, decimos, este auditor no es independiente. Bueno, para ver cuáles son esas circunstancias, cuáles son los casos en los cuales se presume que falta independencia, tenemos que introducirnos en otro tema que son las normas de auditoría. Porque se imaginarán ustedes que si estamos hablando de situaciones, de casos en los cuales se dice que un auditor, que un contador no es independiente, no pueden ser casos, hechos, inventados o imaginados. Son casos que están regulados por normas que son de aplicación obligatoria para los profesionales, para los graduados en ciencias económicas. Por ello tenemos que hablar de las normas de auditorías. Antes de esto voy a hacer una aclaración. En Argentina conviven dos tipos de normas de auditoría. Por un lado están las normas internacionales de auditoría, que son aplicables para la auditoría de los estados contables de aquellos entes que utilizan las normas internacionales de información financiera para emitir sus estados contables. Cuando un estado contable se emite bajo ese tipo de normas, se auditan utilizando normas internacionales de auditoría. ¿Cuál es el caso? Es el caso de los entes que hacen oferta pública de sus acciones o de sus deudas, de sus títulos de deuda, por tanto están sujetos al Contralor de la Comisión Nacional de Valores y hacen, por supuesto, estados contables utilizando normas internacionales de información financiera. Son unas cuantas empresas en Argentina, no tengo el inventario exacto, pero creo que son cerca de 100 empresas, no más que eso. Para el resto de los mortales, o sea, para todas las pymes, que son las que habitualmente vemos nosotros en la profesión, se utiliza la resolución técnica número 37, que es la que vamos a ver ahora, a continuación. Resolución técnica número 37, normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Primera sorpresa, la resolución técnica 37 no es solamente de normas de auditoría, sino de otras cosas que están ahí, revisión, encargos de aseguramiento, certificación, servicios. A esto se les llama encargos. ¿Qué quiere decir un encargo? Un encargo es un servicio profesional que puede prestar el contador público. O sea, a todos los servicios profesionales que ustedes ya conocen porque han estudiado en las materias precedentes de la carrera, se agregan esto. ¿Cuáles eran los que ya conocemos? Bueno, los servicios de asesoramiento contable, los servicios de preparación de costos, los servicios de liquidación de impuestos, de sueldo, en fin. A todo esto le agregamos estos servicios profesionales que son los que regula la resolución técnica número 37. Les voy a mostrar a continuación cuál es la estructura de la resolución técnica 37, que
La tienen ustedes en el material de cátedra que ha sido publicado en el aula y la van a necesitar en forma permanente para estas clases, no solo de auditoría 1, sino también en auditoría 2. Al término del ciclo de auditoría 2, ustedes tienen que estar en condiciones de conocer esta resolución técnica entera. Pero ahora empezamos. La resolución técnica 37 tiene capítulos o secciones. Hay un capítulo segundo que dice normas comunes a todos los encargos. Perdón, no se asusten, no es que me olvidé del capítulo 1, no lo puse ahí porque si lo ponía no me entraban las otras en la diapositiva. El capítulo 1 hay dos partes. El capítulo 1 tiene, por un lado, el propósito de la resolución técnica y por otra parte los antecedentes. Bien, a los fines del estudio que vamos a hacer nosotros ahora, no hace falta que lo veamos, así que largamos con el capítulo segundo. Normas comunes a todos los encargos. En esta sección están normas que son aplicables a todos los encargos. Los encargos son la auditoría, la revisión, los otros encargos de aseguramiento, la certificación y los servicios relacionados. Y dentro de este capítulo hay tres tipos de normas. Está la condición básica, o sea, normas sobre la persona del contador. Están las normas para el desarrollo del encargo, o sea, cuáles son las tareas que se deben realizar mínimas para estos encargos. Y están las normas sobre informes. Todos estos encargos, todos, terminan en un informe. Bueno, ahí están las normas sobre los informes. Luego hay una sección 3 con las normas de auditoría, que ya vamos a ver más adelante. Las normas de revisión en el punto cuarto. La revisión es primo de la auditoría, es lo más parecido. No es auditoría, pero es algo parecido. Estos temas los vamos a ver nosotros a partir de la unidad 6 del programa. En el capítulo 5, normas sobre otros encargos de aseguramiento. En el 6, las normas sobre certificación. Esto es algo que ustedes ya deben haber conocido. Es quizás el servicio profesional más difundido, sobre todo en nuestra provincia. Hay múltiples casos de certificaciones que nos dan trabajo a todos los contadores abundantemente. Luego tenemos las normas sobre servicios relacionados en el capítulo 7 y por último un glosario de términos. Esta es una novedad que introdujo la resolución técnica 37 respecto de las normas anteriores, dado que a lo largo de todo el texto de la resolución técnica se utilizan palabras técnicas. Como no todas ellas tienen un significado aceptado comúnmente, el glosario de términos se ocupa de estandarizar y uniformar el significado de estos términos para que no exista ninguna duda en su interpretación. Bien, de todos estos temas nosotros en esta clase vamos a ver la norma 2A, condición básica, y ahí está la independencia. Por lo tanto, les pido que si ahora están siguiendo la clase, busquen la resolución técnica número 37 en las primeras hojas, busquen la norma 2A y ahí van a encontrar lo que vamos a leer a continuación. Si ya tienen en su poder la resolución técnica, vamos a comenzar con el desarrollo de los casos. La norma empieza diciendo lo siguiente. El contador público no es independiente en los siguientes casos. Lo que les estaba anticipando hace un momento. Independencia aparente, formal. Dice, el contador no es independiente en los siguientes casos. Se define por la negativa. Por lo tanto, los casos que vamos a detallar ahora son los casos en los cuales un contador no es independiente. No se asusten porque ahí la palabra dice contador y no dice auditor. Lógico, porque estamos en la sección 2 de la resolución técnica 37, que son normas aplicables a todos los encargos. O sea, no es solamente para la auditoría, también para la revisión, para los otros encargos, para las certificaciones, para los servicios relacionados. Bien, vamos a ver cuáles son los casos. En primer lugar dice, voy a leer textualmente la norma, el primer caso es el caso de relación de dependencia. Dice que el contador no es independiente cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del encargo o de los entes que estuvieran vinculados económicamente con aquel o lo hubiera estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. Esto se llama
relación de dependencia. Lógico, si estoy en relación de dependencia con una empresa que emite estados contables, no puedo yo, aunque sea contador y tenga título habilitante, no puedo ser auditor de esos estados contables. Estoy en relación de dependencia. Pero cuidado, la incompatibilidad no es tan solo eso, se extiende además a los entes vinculados económicamente. O sea, a lo mejor yo soy empleado de una empresa y viene otra empresa que no es mi empleador y me contrata para la auditoría de sus estados contables. Pero resulta que esa otra empresa es controlante o controlada de la otra de la cual yo soy empleado. Entonces me rige la misma incompatibilidad. Y hay otra aclaración que dice la norma. La relación de dependencia también se extiende en el tiempo. A lo mejor yo hoy no estoy en relación de dependencia con una empresa, pero lo estuve en el ejercicio al cual corresponde la información contable que es objeto del encargo, me cabe la misma incompatibilidad. Me falta independencia. Hay una excepción en la norma que está en el párrafo siguiente al cual estábamos leyendo, que dice que no se considera que existe relación de dependencia cuando el contador tiene a su cargo el registro de documentación contable, preparación de estados contables y realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente. ¿Esto qué significa? Normalmente las contrataciones de servicios profesionales de los contadores incluyen este tipo de tareas. Hay empresas que contratan servicios de auditoría puntualmente, pero la mayoría de las pymes tienen su contador y el contador hace esto, ¿sí? Hace registro de documentación contable, preparación de estados contables, asesora en liquidación de sueldo, hace las liquidaciones impositivas. Bueno, la norma dice que esto, siempre y cuando el contador esté remunerado mediante honorarios, no se considera relación de dependencia. Obviamente, no hay un contrato de trabajo, ¿verdad? Uno podría ser un poquito desconfiado y, bueno, decir un poquito malo, pero si vos sos el que hace los balances, vos te los auditas. Sí, suena medio violento, pero es así, no es incompatible. La norma lo prevé en forma taxativa para el caso de el ejercicio de otras tareas de asesoramiento contable. Sigamos. Luego tenemos otro caso el segundo caso de la norma, que es el que está referido al parentesco. Veamos fíjense cuál es la expresión que hace la norma cuando hable de parentesco. La norma ahí hace una especie, ¿cómo les diríamos?, de fijación de grados, porque dice, si el contador fuera cónyuge o equivalente, o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de los propietarios, directores, gerentes o administradores del ente cuya información es objeto del encargo o de los entes vinculados económicamente. Parentesco. Bueno, el parentesco está referido, antes que nada, voy a empezar al final. Presten atención a esto, porque uno podría decir, mi hermano es el chofer del camión que distribuye la mercadería, entonces yo no puedo ser el auditor externo. No tiene nada que ver, ¿no? La norma lo precisa. El parentesco tiene que darse con relación a los propietarios del ente, a los directores, a los gerentes, a alguien que no sea un simple empleado de la empresa. Aclarado esto, veamos cuáles son esos parentescos. Dice en primer lugar cónyuge o equivalente. El equivalente al cónyuge es el concubino, el conviviente, dentro de los términos de la ley de matrimonio civil, todos los casos que están contemplados. Y luego dice el pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado. La consanguinidad puede ser recta o lateral. Ustedes saben que el cómputo de los grados se hace hasta el tronco común. Para eso hay que tener en cuenta cómo se cuentan los grados. Si yo digo, mi hermano me quiere contratar como auditor de sus estados contables, digo, bueno, a ver, ¿qué tengo en común con mi hermano?
mi papá. Entonces, primer grado, mi papá. Segundo, mi hermano, no puedo. Si fuera el primo hermano, a ver, mi primo hermano tiene en común conmigo, ¿qué tenemos en común con mi primo hermano y el abuelo? Entonces, primer grado mi papá, segundo grado mi abuelo, tercer grado mi tío, cuarto grado mi primo, no puedo, porque la norma dice hasta el cuarto grado inclusive. Bueno, de la misma manera se hace el cómputo de los casos de parentesco para determinar si existe o no esta incompatibilidad. Pasemos al punto 3 de la norma que habla cuando el contador fuera socio, asociado, director o administrador del ente cuya información es objeto del encargo o de los entes vinculados económicamente o lo hubiera sido en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. Esto se llama ser propietario o administrador. Lógico, si soy propietario de un ente no puedo ser el auditor externo o el contador que emita una certificación o una revisión. Por supuesto que acá también esa incompatibilidad se extiende a los entes vinculados económicamente y se extiende al ejercicio al cual corresponde la información. Hay una excepción que dice que no hay esta incompatibilidad cuando el contador fuera socio o asociado de entidades civiles sin fines de lucro, o sea, clubes, fundaciones o de sociedades cooperativas cuya información es objeto del encargo o de las vinculadas. Lógicamente que esta excepción está prevista particularmente para los entes sin fines de lucro, pero mucho cuidado. La excepción se da cuando yo fuera socio o asociado, nada más. Si yo soy socio o asociado de un club, pero estoy en la comisión directiva, bueno, me parece que ahí vamos a tener que hilar un poquito más fino, no vaya a ser cosa que no esté tan exceptuado. Si estoy en la comisión directiva, si soy tesorero, si tengo algo que me vincula, ya me cabe la incompatibilidad anterior. O sea, soy director, estoy formando parte de la administración del ente. Si estoy formando parte de la administración del club, por más que sea una entidad civil, me cabe la incompatibilidad. No la de excepción del párrafo, sino la general de el punto 2.3 que estamos analizando. Sigamos. En el punto siguiente dice cuando el contador tuviera intereses significativos en el ente cuya información es objeto del encargo o de los entes vinculados económicamente o lo hubiera tenido en el ejercicio al que se refiere la información objeto del encargo. Esto se llama intereses significativos. ¿Qué es un interés significativo? Es algo que hace que yo tenga interés en la información que se está verificando, que es objeto del encargo. ¿Qué puede ser? Y bueno, puede ser a lo mejor que este sea mi único cliente, o que yo sea un proveedor importante, es decir, algo que determine que mi parte tenga interés en la información que se está emitiendo. Sigamos. Vamos al punto 2.5, dice, cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o resultados de la tarea. Punto 2.5, remuneración dependiente del resultado del trabajo. Todos los encargos que estamos viendo, todos los encargos de la RT37, la auditoría y los demás, terminan en algún resultado. Ese resultado es un informe. En el caso de la auditoría es un informe que expresa una opinión, todos los otros tienen algún informe. Si la remuneración, o sea, los honorarios que voy a cobrar, depende de ese informe, del tipo de informe, o sea, hay sujeción de mi honorario al resultado de mi trabajo, entonces está alterada la independencia. Por ejemplo, si me dijeran, mire, yo lo contrato a usted para hacer una auditoría. Si su conclusión de auditoría es favorable, sus honorarios van a ser tanto, X. Ahora, si es desfavorable, al valor de los honorarios lo disminuimos en un 50%. Bueno, si ese es el término de la contratación, mi independencia está alterada, está afectuada, porque la remuneración está dependiendo del resultado del trabajo.
Sigamos, cuando la remuneración fuera pactada, fíjense que acá estamos hablando de la forma en que se fijan los honorarios, ¿no? Dice, cuando la remuneración fuera pactada sobre la base del resultado del periodo u otra variable a la que se refieran los estados contables u otra materia objeto del encargo. Es decir, remuneración variable en función de los estados contables. Por ejemplo, cuando me dicen, mira, tus honorarios van a ser el 2% del resultado del ejercicio. Alterado. Yo puedo estar tentado o interesado en que el resultado sea lo más jugoso posible. Entonces, eso altera la independencia. Pero hay una excepción, que está puesta ahí en el párrafo siguiente, que dice que no vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base de activo, pasivo o ingresos por ventas o servicios del ente. Esto es algo que utilizan los consejos profesionales, el de Jujuy también, para fijar montos de honorarios mínimos. Aclaremos que la forma de pactar honorarios está en el país, para el caso de los contadores, desregulada. O sea, los contadores pactamos nuestros honorarios con nuestros clientes directamente, no hay ningún tipo de intermediación ni de regulación, que antes existía. Pero los consejos profesionales tienen unas escalas para fijar los honorarios mínimos sugeridos, que utilizan como base para el cálculo de las mismas los totales del activo, los totales del pasivo o los ingresos operativos. La norma dice que ese tipo de fijación de honorario no altera la independencia. ¿Está? Bien, estos son los 6 casos de falta de independencia que regula la resolución técnica número 37. Ahora bien, habrán escuchado, se han dado cuenta ustedes que mientras he ido hablando en todos los casos, decía que la incompatibilidad es cuando el auditor estuviera en relación de dependencia con el ente o con los entes vinculados económicamente con aquel. Y en todos los puntos lo hemos ido escuchando a esto de la vinculación económica. Por eso la norma se preocupa de no dejar duda de qué es lo que se considera vinculación económica. Y lo establece. Dice que hay vinculación, o se entiende por entes que están vinculados económicamente. Obviamente, si la vinculación se produce desde el punto de vista jurídico, bueno, no hay duda, pero hay vinculación económica aun cuando jurídicamente haya independencia. Hay vinculación económica en los siguientes casos. Cuando hay vinculación significativa de capitales, o sea, cuando una controla a la otra o están vinculadas, son controlantes, controladas o vinculadas en los términos que ya conocemos. También hay vinculación económica cuando dice tuvieran los mismos directores, socios o accionistas. Y por último, cuando se trate de entes que por sus especiales vínculos debieran ser considerados como una organización económica única. Es decir, el caso de estos entes en donde uno es el productor, el otro es el comercializador y están vinculados, forman parte de una única unidad económica. Una última cosa más que prevé la norma, que tiene que ver con el alcance de las incompatibilidades, ¿no? Todo lo que hemos hablado, todos estos casos de incompatibilidades, no solamente le caben al contador, sino también a todos los integrantes de su equipo. Es decir, puede ser que yo dentro del equipo de colaboradores tenga alguna persona que incurra en alguna de esas incompatibilidades, aun cuando no sea el contador que va a firmar o el auditor que va a dictaminar, se da la incompatibilidad. Por supuesto que en este caso también vale el hecho de que no solamente cuando sean contadores, sino aun cuando no sean contadores, ¿no? Esto es importante tener en cuenta y se aplica particularmente a los equipos de trabajo y auditoría, en donde más importancia, más incidencia tiene. Obviamente que esto va también para el caso de los socios del estudio contable. Bien, estos son los casos de falta de independencia según la resolución técnica 37, que es el caso de independencia aparente o formal que configura todo el espectro de estudio de la condición básica para el ejercicio de la profesión de contador y de auditor en particular, con lo cual damos por concluida la presente clase.
Continuamos con las clases de Auditoría 1, ciclo lectivo 2020. En la unidad 1, dedicado al concepto de auditoría, vamos a estudiar en esta clase el último punto de la unidad, referido a la auditoría como proceso de formación del juicio. Para ubicarnos en este tema, recordemos lo que hemos estado analizando desde la primera clase en cuanto a el objetivo de una auditoría externa, de una auditoría de estados contables. Habíamos dicho que el objetivo de esta es que un profesional independiente emita una opinión, exprese una opinión respecto de cierta información contable, con el propósito de incrementar el grado de seguridad o de confiabilidad de la misma. Siendo así, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es la siguiente: ¿de qué manera el contador llega a formarse esa opinión y a expresarla? Esto es importante considerar, porque si no, podríamos pensar o podríamos entender que esto de emitir una opinión es una cuestión subjetiva o es una cuestión aleatoria, o alguien podría decir, bueno, a lo mejor esto de emitir una opinión es algo así como un acto de iluminación, un acto de inspiración divina, que el auditor mira el estado contable y resuelve porque... No, no es así. No es que el auditor o el contador tiene en su mente algo mágico que le permite expresar una opinión. Al contrario, la opinión, la expresión de una opinión, es el resultado de un conjunto de tareas, de un conjunto de pasos que concluyen con la emisión del informe que contiene la opinión. Pero para llegar a eso, el auditor tiene que atravesar o llevar a cabo una serie de tareas que son las que se conocen como el proceso de formación del juicio, o en la jerga, en la bibliografía, el proceso de la auditoría. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta clase? El proceso de auditoría es un conjunto de pasos, un conjunto de etapas, de tareas que debe llevar a cabo el contador para formarse su opinión y plasmarla en un informe. Estas etapas, estos pasos, están regulados, están normados en la resolución técnica 37, como lo vamos a ver a continuación. Bien, estamos en la resolución técnica 37, recordemos cuál era el contenido de esta, lo vimos en la clase anterior, lo repasemos ahora. Dijimos que la resolución técnica 37 tiene una sección de normas comunes a todos los encargos, un capítulo segundo. Ahí están las normas que se aplican a todos los encargos regulados por la RT 37. Luego estaba el capítulo tercero, normas de auditoría. El cuarto, normas de revisión de estados contables de periodos intermedios. El quinto, normas sobre otros encargos de aseguramiento. 6, normas sobre certificaciones. 7, normas sobre servicios relacionados, y el glosario de términos. Este era el índice, podríamos decir, de la resolución técnica 37. Nosotros, para estudiar el proceso de la auditoría, nos vamos a ubicar en el capítulo tercero, normas de auditoría. ¿Por qué lo hacemos ahí? Si bien es cierto, todos los capítulos tienen normas para el desarrollo del encargo, tanto el capítulo 2 como los siguientes, nosotros estudiamos el capítulo 3, normas de auditoría, porque tiene que ver con las exigencias del plan de estudio que establecen ese contenido para el estudio. Pero de todas maneras, no quiere decir que ignoremos los otros encargos, al contrario, los vamos a ver, pero estudiando el proceso de la auditoría, que es el caso más completo, el más complejo, luego vamos a ver los restantes encargos diferenciando las cosas que tienen con la auditoría y en qué cosas tienen en común y en qué cosas se diferencian. Hecha esta aclaración, nos ubiquemos en el capítulo tercero de normas de auditoría. Agrego una cosita más. El capítulo tercero de normas de auditoría tiene dos subdivisiones. Una que se refiere a las normas de auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines generales,
y otra que dice normas de auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines específicos. ¿Qué es esto? Un estado contable se dice que ha sido emitido en un marco de presentación con fines generales cuando ha sido confeccionado respetando las normas contables profesionales. O sea, lo que ustedes han venido estudiando en todas las materias de la carrera. Cuando por alguna circunstancia un juego de estados contables se emite apartándose ya sea total o parcialmente de las normas contables profesionales, por alguna circunstancia determinada que la vamos a ver en otro momento, entonces decimos que ese estado contable está emitido en un marco de presentación con fines específicos. Nosotros nos vamos a ubicar en la primera parte, en las normas de auditoría de estados contables emitidos en un marco de presentación con fines generales. Luego, cuando lleguemos al cuando lleguemos a la unidad 6 y en adelante del programa de la materia, vamos a ver las diferencias que se producen cuando los estados contables están emitidos en un marco de presentación con fines específicos. Hecha esta aclaración, vamos al capítulo 3, normas de auditoría. Ahí encontramos que la RT tiene un punto 3A1 que dice normas para el desarrollo del encargo, y otro que dice normas sobre informes. En ese punto 3A1 está descrito el proceso de la auditoría, o la auditoría como proceso de formación del juicio, que es lo que vamos a estudiar nosotros en esta clase. Por lo tanto, les pido que pongan una pausa en la reproducción, busquen su resolución técnica 37 en el material de cátedra publicado en el aula, porque a continuación vamos a empezar a analizar el proceso de la auditoría leyendo textualmente lo que dice la resolución técnica 37 y haciendo su análisis. Bueno, si ya tienen todos su resolución técnica 37, arranquemos. Estamos ubicados en la norma 3A1 de la RT 37 y ahora aparece un puntito más, el punto 3. Ahí es donde comienza el proceso de la auditoría y lo voy a leer textualmente porque no tiene desperdicio. Dice, para poder emitir su opinión sobre los estados contables de un ente o abstenerse de emitirla, el contador debe desarrollar su tarea siguiendo los pasos que se detallan a continuación. Presten atención a esto. En primer lugar dice que el contador, para poder emitir su opinión o abstenerse de emitirla, ¿no? Hago aquí una aclaración. Abstenerse de emitir una opinión es un tipo de opinión. No se asusten, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, si se va a abstener de opinar, bueno, listo, entonces no tiene que hacer ningún proceso de auditoría. No. Abstenerse es emitir de una manera determinada. Vamos a ver que hay otros tipos de opiniones más adelante, pero igual va a opinar, ¿eh? Y dice que se deben desarrollar los pasos que se detallan a continuación. Primero dice obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones, sistemas, su control interno, las normas legales que le son aplicables y las condiciones económicas propias y las del ramo. Dice, este conocimiento tiene que permitir identificar, de ser aplicable, el uso de organizaciones de servicio para llevar a cabo total o parcialmente los procesos que tienen un impacto en la información fuente de los estados contables. Veamos un poquito qué es esto de obtener un conocimiento apropiado del ente. Esto se puede sintetizar en una frase. No se puede auditar lo que no se conoce. Uno podría pensar, bueno, yo voy a hacer una auditoría de estados contables, ¿a mí qué me interesa el ente? Dame los estados contables, yo me voy a ver, voy a pedir papeles, libros, documentación y ya está. Bueno, si hago esto, puede ser que tenga un problema. Mejor dicho, voy a tener un problema, porque es muy probable que dilapide esfuerzos innecesariamente y no me enfoque en lo que realmente hace falta enfocarse. ¿Por qué? Porque no he conocido bien cómo es el ente. Antes de auditar hay que conocer cómo es el ente. Y dice que hay que conocer la estructura. Imagínense que yo tengo que saber cómo está estructurado este ente, quiénes son sus autoridades, cómo es su organigrama, hay gerencias, hay departamentos, hay divisiones.
hay sucursales, tienen cómo es su locación geográfica, tienen varios depósitos, quiénes son los jefes, quiénes son los encargados, cómo son sus operaciones, o sea, cómo trabajan, cómo son sus ventas, qué tipo de comercialización llevan a cabo. Si eso no es lo mismo, imagínense un ente que tiene locales al público que un ente que solamente hace ventas telefónicas o por plataformas, por redes sociales. Esto lo tengo que conocer. Dice, tengo que conocer cómo son sus sistemas, cómo procesan las operaciones, cómo emiten los comprobantes, si facturan en forma online, si facturan con controladores fiscales, en fin. De qué manera son todas las normas que tiene para funcionar. Dice, ¿cómo es su control interno? Ya vamos a ver este tema de control interno más adelante con un poquito más de detalle en la unidad siguiente. Pero hay que conocerlo. Dice, ¿cuáles son las normas legales que le son aplicables? Uno dice, pues, ¿para qué me interesan a mí las normas legales? Y sí me interesan, porque de eso va a depender muchas de las cosas que yo voy a encontrar después en los estados contables o que no debería encontrar de acuerdo con ciertas normas. Lo tengo que saber. ¿Cómo es el mercado dentro del cual se desenvuelve este ente? ¿Qué tipo de productos comercializan? Esto, fíjense, las condiciones económicas hasta pueden condicionar ciertos temas de medición de activos. Imagínense, no es lo mismo un ente que comercializa algunos activos, algunos bienes de cambio que son fungibles. Esos tienen un carácter, tienen un criterio de medición distinto de los demás. Entonces, tengo que saber todas estas cosas. En fin, tengo que saber, dice además, si es que utiliza organizaciones de servicios. No, las organizaciones de servicios son las que nosotros comúnmente conocemos como las tercerizadas. Es decir, cuando una empresa terceriza algunos servicios. Obviamente que las organizaciones de servicios que interesan en la auditoría son aquellas que llevan a cabo tareas que tienen impacto en la información contable. Por ejemplo, las organizaciones de servicios son algunas que hacen liquidaciones de sueldo o que pueden hacer procesamientos de alguna información que después tiene impacto contable. Esto hay que conocerlo, hay que saber si existen esto. Quiero aclarar una cosa, esto de obtener un conocimiento del ente, no vayan a creer que es el punto 1. Y cuando yo paso al punto 2, ya está, terminé con el conocimiento. No, el ir conociendo un ente, una empresa que uno está auditando, es un proceso que lleva mucho tiempo y a lo largo del tiempo, cuando uno va viendo más cosas, va profundizando, va conociendo mejor, se va enterando de más cosas y va perfeccionando su conocimiento. Pero hay que comenzar, hay que empezar con este conocimiento. Es más, a lo mejor uno ya lleva varios años trabajando en un mismo ente, cree que se las conoce a todo, pero resulta que después se entera de cosas que han cambiado, porque el dinamismo de las organizaciones hace que muchas cosas vayan modificándose permanentemente y esto obliga a ir permanentemente reanalizando y reconociendo al ente. Dicho esto, pasemos, aclarando que no termina con esto el conocimiento del ente, sino que sigue. Vamos al paso siguiente. Dice en el punto 3.2 de la norma, identificar el objeto del examen. El objeto del examen son los estados contables, ¿eh? ¿Se acuerdan de esto? Las afirmaciones que los constituyen, existencia, pertenencia al ente, integridad, medición contable y exposición o lo que debieran contener. Bueno, para que nos ubiquemos en lo que venimos estudiando de las clases anteriores, nosotros cuando hemos visto los elementos del control, dijimos que uno de los elementos, el primero, era la característica o condición controlada. Bueno, esta es la característica o condición controlada en una auditoría de estados contables. Este es el objeto del control, son los estados contables. Pero agreguemos algo, los estados contables, ¿qué son? Son un conjunto de afirmaciones. Afirmaciones que uno va a leer cuando analice estados contables. Pero hay distintos tipos de afirmaciones. A los fines de la auditoría las tenemos que clasificar. Y algunas de estas que vamos a clasificar a continuación, tenemos que diferenciarlas porque de ello va a depender muchas de las cosas que hagamos más adelante cuando tengamos que definir los procedimientos de auditoría. Algunos tipos de afirmaciones son los siguientes. Hay afirmaciones que se llaman de existencias, que es lo que está mencionando acá en la norma. Las afirmaciones de existencias son aquellas que indican que a una fecha determinada existía algo.
Son las típicas afirmaciones que encontramos en el estado de situación patrimonial. Si yo veo el saldo de la cuenta caja, que me dice que a la fecha de cierre del ejercicio existía en caja tantos pesos. En este caso es una afirmación de existencia de cosas físicas. Podrían ser existencia de cosas no físicas, por ejemplo, que me dice el saldo de la cuenta proveedores, que a una fecha determinada existían deudas con proveedores de un determinado importe. Eso es una afirmación de existencia de una cosa no física. A las afirmaciones de existencia de cosas físicas le puedo aplicar ciertos procedimientos de auditoría y a las no físicas otros distintos. Estas afirmaciones de existencia se contraponen con las afirmaciones que se llaman de hechos pasados, es decir, afirmaciones que dicen que ha acaecido algo. Ejemplo, todas las que están en el estado de resultados. Si yo miro la cuenta ventas, no puedo decir, al 31 de diciembre del 2019 existían ventas por 10 millones. No, eso está mal dicho, no existían ventas. Las ventas ya sucedieron, ya acaecieron. Diré, en el ejercicio 2019 se ha vendido tanto, el monto de venta es tal, las ventas ya han sucedido, han ocurrido, han acaecido. Entonces, afirmaciones de existencia, afirmaciones de hechos pasados. Sigamos. Hay otros tipos de afirmaciones. Por ejemplo, hay afirmaciones que se llaman explícitas, que se contraponen con las afirmaciones implícitas. Las explícitas son, como su nombre lo indica, las que podemos ver, las que podemos leer con solo tener un juego de estados contables. Mientras que las implícitas son aquellas cuya ausencia afirma algo. Veamos algunos ejemplos. Si yo no encuentro en los estados contables una nota de bienes de disponibilidad restringida, entonces esa ausencia me afirma que los activos, los bienes de uso de este ente no están grabados con ningún tipo de hipotecas, prenda o algún otro gravamen. Otro ejemplo, no encontré una nota que diga que hay alguna restricción para distribución de dividendos. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿No es cierto? Muchas veces hay contratos de préstamos con algunos entes financieros que ponen como condición que los propietarios no distribuyan dividendos hasta que se cancele el préstamo. Bueno, si no encuentro esa nota, quiere decir que no hay ningún impedimento para que los propietarios distribuyan dividendos. Esas son afirmaciones implícitas. Después tenemos afirmaciones cuantitativas y afirmaciones cualitativas. Cuantitativa, todo lo que sea numérico. Y como es numérico, se puede probar con pruebas matemáticas. Y otras que no son numéricas, que son las cualitativas, que son todas las descripciones. Los títulos, los nombres de los rubros, las notas, particularmente la nota número 1, donde se describen las políticas contables más significativas, pero no es la única. También hay afirmaciones generales y afirmaciones particulares. Las generales son las sintéticas, los rubros, y las particulares las analíticas, las cuentas, las descripciones, los anexos. Hay otras formas de clasificar a las afirmaciones, pero bueno, nos vamos a quedar con estas que son las más utilizables, las más necesarias al momento de realizar una auditoría. Sigamos adelante. En el punto tercero dice que el tercer paso del proceso de auditoría es evaluar la significación de lo que se debe examinar, teniendo en cuenta su naturaleza, la importancia de las posibles incorrecciones y el riesgo involucrado. Evaluar la significación de lo que se quiere, de lo que se debe examinar. Para que entendamos esto, tenemos que pensar en lo siguiente. En un estado contable hay una gran cantidad de afirmaciones, muchas afirmaciones. Nosotros con la auditoría no vamos a ver todas. Nosotros no vamos a auditar todas y cada una de las afirmaciones que hay en un estado contable. Nos vamos a enfocar en aquello que sea más significativo. Por eso es que en esta etapa del proceso vamos a evaluar cuáles son las afirmaciones más significativas. Ahora bien, no siempre lo más significativo es lo de mayor cuantía, ¿no? Seguramente uno cuando habla de significatividad ya está pensando en el número más grande que encuentra en el activo, en el pasivo o en el estado de resultados. Sí, en principio los números más grandes son los más significativos, no hay duda, pero no necesariamente es así. Les doy un ejemplo. Normalmente el saldo del rubro caja y banco es poco significativo.
en comparación con los otros rubros del activo. Lo cual no quiere decir que no sea significativo, al contrario. Si ustedes se ponen a pensar que todas las operaciones, todas las transacciones pasan en algún momento a ser un componente de caja y bancos, entonces no podemos decir que sea poco significativo porque el saldo sea chico, no, al contrario. O sea, al evaluar la significación hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, una serie de aspectos, no solamente el monto. Pero dice además, teniendo en cuenta la naturaleza. Naturaleza quiere decir qué tipo de afirmaciones son. Y la importancia de posibles incorrecciones y el riesgo involucrado. Bueno, nosotros vamos a estudiar en la unidad 3 el concepto de riesgo de auditoría, ya lo vamos a ver con detenimiento, pero riesgo involucrado quiere decir cuál es que no todas las afirmaciones son igualmente susceptibles a una incorrección. Algunas son más susceptibles que otras y en ese caso el riesgo involucrado es mayor. Por eso, tercer paso del proceso de auditoría, evaluar la significación de lo que se debe examinar. Sigamos. Cuarto paso, planificar el trabajo. Dice, planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las características del ente cuyos estados contables serán objeto de la auditoría, naturaleza, envergadura y otros elementos, las circunstancias particulares del caso y la valoración del riesgo efectuada, con el objetivo de reducir este último a un nivel aceptablemente bajo en las circunstancias. La planificación está presente en todo tipo de actividad. Esto no es ninguna novedad para ustedes, ya la vienen estudiando en las materias anteriores. Más aún, la planificación ya empezó. No vayan a pensar que recién ahora voy a planificar todo en el punto cuarto. En realidad el auditor, el contador, antes de entrar al punto 1 ya estuvo planificando en su cabeza algo. Ya se puso a pensar, ya se puso a analizar qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, por dónde voy a empezar. O sea, la planificación empieza en el momento que uno, previo a que uno comienza a desarrollar el proceso de la auditoría, pero se subraya en este punto, en el punto cuarto, porque este es el momento en el cual ya se va a formular un programa de trabajo de una manera ya más detallada, más adecuada. La planificación en ese caso va a incluir los procedimientos de auditoría que se van a realizar y dice que para ello va a haber que tener en cuenta la valoración del riesgo efectuada, es decir, aquello en donde hay un mayor riesgo, y bueno, ahí tendré que poner más procedimientos. También hay que tener en cuenta la naturaleza, hay que tener en cuenta una serie de elementos que se necesitan para planificar, tema que nosotros lo vamos a estudiar en la unidad cuarta del programa. Sigamos. Luego dice reunir los elementos de juicio válidos y suficientes. Bueno, lo leo textual. Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan emitir su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. 2 puntos. ¿Qué es esto? La reunión de los elementos de juicio válidos y suficientes diríamos que es la parte central de la auditoría. Si es que nosotros hacemos un reparto de tiempo, diríamos que acá está el 80% del trabajo de auditoría. Este es el momento en donde se hace el trabajo de campo. Es el momento en el cual el auditor con su equipo de trabajo o el solo como fuera se sumerge en la empresa y ahora sí en el ente y empieza a ver todas las afirmaciones y ahí es cuando el auditor empieza a juntar elementos de juicio. ¿Qué son elementos de juicio? Elementos de juicio o evidencia es todo aquello que documenta algo que el auditor ha analizado, que ha examinado. Ejemplo, hace unas clases veníamos hablando del arqueo de caja. El arqueo de caja es un procedimiento de auditoría. ¿Cuál es el elemento de juicio que me deja el arqueo de caja? Un papel de trabajo que se llama la planilla de arqueo, firmada por el cajero o el tesorero, en donde están detalladas las existencias que he arqueado. Este es un elemento de juicio. Dice que el elemento de juicio tiene que ser válido, o sea, que me sirva a mí para respaldar mi trabajo. Porque yo diría, ¿qué procedimiento de auditoría aplicó usted para ver el saldo de la cuenta caja?
Y lo llamé por teléfono al cajero, le pregunté cuánto era el saldo y me dijo un saldo y yo miré y coincide justito con el que está en el balance. Bueno, eso no es un elemento de juicio, eso es un mamarracho, ¿me entiendes? Porque no tengo cómo demostrar, no tengo una evidencia, no tengo algo documental que me permita aseverar o afirmar cuánto era el saldo. Elemento de juicio es todo aquello que sirve para probar un procedimiento de auditoría realizado. Esos son los elementos de juicio, las evidencias. Hay distintas categorías de evidencias, ¿no? Algunas tienen más fuerza, otras tienen menos. Bueno, esto lo vamos a estudiar cuando ustedes lleguemos a la unidad 5, en donde vemos toda la parte de pruebas de auditoría. Pero además la norma, en este punto 3.5, hace un detalle de los procedimientos mínimos que se deben aplicar para reunir esos elementos de juicio, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver en esta clase, como se los dije recién, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo, a la unidad 5 del programa. Esto de obtener los elementos de juicio válidos y suficientes, repito lo que les dije hace un momento, viene a ser la parte central del trabajo de auditoría. No quiero decir que lo anterior y lo posterior no sea importante, no, sí lo es, pero acá está el mayor tiempo dedicado al trabajo de auditoría. Este es el trabajo de campo. Terminado este paso, pasemos al punto siguiente. 3.6 dice obtener elementos de juicio válidos y suficientes sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados contables y concluir si a su juicio existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad del ente para continuar como una empresa en funcionamiento durante un periodo al menos de 12 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. Esta es una novedad que trae la RT 37 respecto de lo que eran las normas de auditoría anteriores. Se trata de evaluar si es que hay algún elemento, algún indicio que haga sospechar o haga dudar si es que esta empresa va a continuar como empresa en funcionamiento. Ustedes saben que las normas contables de medición y exposición tienen una formulación específica. Una de las bases que tienen es que se trate de empresa en funcionamiento o empresa en marcha. Si es que no existe el principio de empresa en funcionamiento, los criterios de medición y exposición son otros, son distintos. Por lo tanto, es importante que el auditor evalúe si es que está amenazada esta hipótesis. Por supuesto que no es una tarea fácil, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo hago para saber si la empresa está amenazada, la hipótesis de empresa? Y bueno, hay que ver, hay indicadores, hay algunos casos que es de cajón, es fácil, que si ustedes me dicen, esta empresa ha pedido su propia quiebra, bueno, está claro, eso no hay ningún problema. Pero hay otros casos en los que no es tan fácil identificarlo, ¿no? Pero hay que buscar indicios, ya vamos a ver algunos de estos en otro momento, pero lo importante es que el auditor tiene que hacer algún análisis, porque además este tema forma parte de uno de los párrafos que hay que poner en el informe, en el caso de que esté amenazada la hipótesis de empresa en funcionamiento, ¿no? Hay muchos casos, no necesariamente son problemas propios de la empresa, porque uno podría pensar, estoy auditando una empresa, tiene una deuda fenomenal, está tapada de deuda, entonces está amenazado el principio. No es así, porque si fuera así, todas las empresas están amenazadas, no. Tiene que haber algún condimento adicional que ponga en duda la continuidad. Bien, no vamos a decir mucho más de esto ahora porque es parte de temas que vienen en otro momento de la materia. Sigamos. Hay un punto 7 que dice controlar la ejecución de lo planificado a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos fijados y, en su caso, realizar en forma oportuna las modificaciones necesarias a la programación. Esto tiene que ver con el carácter iterativo que tiene la planificación. Uno cuando planifica hace una estimación de tiempos, hace una estimación de horas de trabajo en función de asignaciones hechas ya sea al auditor o a sus colaboradores. Pero bueno, a lo mejor no siempre se puede cumplir con esto. Entonces hay que hacer un control de la ejecución de lo planificado y ajustar el programa de trabajo de acuerdo a lo que ha pasado. Luego, ver si es que hace falta
volver para atrás o no. Muchas veces uno puede decir, hice mi programa de trabajo pensando en que había una cuentita, un rubro que me parecía no muy significativo, le dediqué unas cuantas horas de trabajo. Resulta que cuando vamos a destapar la olla nos encontramos que en ese rubro, en esa cuentita, había una cantidad enorme de inconsistencias, de problemas, de fallas, y bueno, ahí tengo que ajustar la planificación. Entonces esto hace que la planificación se pueda reformular, o a lo mejor al revés. Tenía pensado hacer una gran cantidad de horas con alguna afirmación que yo pensaba que iba a ser un problemón y resulta que terminó siendo una cosa mucho más simple, me sobró tiempo. Luego de controlar la ejecución de lo planificado, vamos al punto octavo. Evaluar la validez y suficiencia de los elementos de juicio examinados para respaldar el juicio del contador sobre las afirmaciones particulares contenidas en los estados contables. Acá estamos haciendo una especie de análisis de lo que ha sido el resultado del punto 3.5. En el punto 3.5 nos pusimos a juntar elementos de juicio. Es cuando hicimos el trabajo de campo, ¿se acuerdan? Es cuando yo estaba en la empresa haciendo arqueos, haciendo verificaciones de inventario, pidiendo confirmaciones, haciendo preguntas a funcionarios, a los empleados. Estaba sumergido en la empresa, buceando y sacando información. Bueno, ahora ya estoy fuera de la empresa, estoy tranquilo en el estudio, me siento a ver si para cada una de las afirmaciones que yo considere significativo, tengo evidencia válida. Recuerden lo que le dije válida. Válida quiere decir que está documentada, que tengo papeles, que tengo algo, soporte. A lo mejor no sean papeles, sean cosas digitales, pero tengo soporte para decir algo de esta afirmación. Y suficiencia. Suficiente quiere decir que me alcanza para formarme una opinión. ¿Sí? A lo mejor hice un procedimiento, es válido, tengo documentado, tengo todo bien, pero resulta que ese procedimiento no me convence y me deja alguna duda, entonces no es suficiente. Dependiendo de lo que pase en este punto, voy a pasar al punto siguiente o no. Si la evaluación que hago de la validez y suficiencia de los elementos de juicio me dice que me faltan cosas, retrocedo hasta el punto 5 y me vuelvo a meter en la empresa a seguir buscando elementos de juicio. Si la evaluación que hago me dice tengo todo lo necesario, entonces puedo pasar al punto siguiente, que es formarme una opinión. Formarse una opinión dice que sobre la base de los elementos de juicio obtenido, el contador debe formarse una opinión acerca de la razonabilidad en todos los aspectos significativos de la información que contienen los estados contables. Aclaremos una cosa. Formarse una opinión es hacer una interpretación de toda la evidencia que el contador ha obtenido hasta acá. Es decir, nosotros teníamos las evidencias en forma separada, individual. Tenía elementos de juicio del rubro caja y banco, del rubro crédito, de inversiones, de bienes de uso, tenía de pasivos, tenía del estado de resultado, en fin, tengo un montón de elementos de juicio. Ahora hago el análisis en conjunto para formarme una opinión. El análisis ese consiste en interpretar qué resultado o qué conclusión puedo arribar yo analizando e interpretando toda esa información que ya tengo, que ya dispongo. Hay 4 tipos de opiniones dentro de un informe. Cuando se forma la opinión, el auditor puede optar por 4 alternativas. Una es la opinión que se llama favorable, limpia. Es cuando el auditor considera que los estados contables tienen o representan o reflejan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, la evolución del patrimonio y las variaciones del efectivo. Quiere decir, esto se llama una opinión limpia. Está bien, no encontró nada significativo o generalizado que afecte eso. Eso se llama opinión limpia. Esa opinión limpia tiene una variante que se llama opinión favorable con salvedad. Es cuando el auditor ha encontrado algunos rubros, algunas cuentas, algunas afirmaciones con las cuales él discrepa. Porque encontró algunas discrepancias en materia de medición y de exposición contable. Entonces discrepa, pero esa discrepancia no afecta la información contable en forma significativa ni en forma generalizada. ¿Sí? Son cosas que están mal, que las tengo que mencionar, no son intrascendentes, pero no son tan importantes como para decir que los estados contables están mal. Esas son opiniones favorables.
La opinión favorable, perdón, con salvedad. La opinión favorable con salvedad puede ser con salvedades determinadas o indeterminadas, que bueno, son cuestiones específicas que vamos a analizar en otro momento. Entonces, teníamos opinión favorable con salvedad. Tercer tipo de opinión, adverso. La opinión adversa es aquella en la cual el auditor discrepa con los criterios de medición o exposición de los estados contables. Entonces va a decir, en mi opinión, los estados contables no reflejan razonablemente, no reflejan. Esa es la opinión adversa. Y por último tenemos la abstención de opinión, que es, como ya les había comentado al comenzar esta clase, es un tipo de opinión. Es cuando el auditor no ha podido reunir elementos de juicio suficientes para formarse una opinión. Por supuesto que esto tiene una condición, ¿no? Así que no he podido reunir elementos de juicio, ¿por qué? Y bueno, porque no tuve tiempo de trabajar, entonces no tengo elementos de juicio, me abstengo. No, esto no es así, eso sería una negligencia, no. La abstención es cuando la imposibilidad de obtener elementos de juicio no ha sido atribuible al auditor. Ha sido por cuestiones ajenas a él. Fuerza mayor, puede ser cuestiones, incertidumbre, hechos futuros, en fin, puede haber un montón de cosas, pero en definitiva el problema es que el auditor no ha podido obtener elementos de juicio por causas ajenas a él. Bueno, una vez formada la opinión, el auditor procede a emitir el informe. El emitir el informe, como les dije en la diapositiva anterior, el informe también está normado, está regulado por la Resolución Técnica 37, tiene una estructura, y no vayan a pensar que el informe solamente es la opinión. La opinión es solamente un párrafo del informe. El informe tiene mucha otra información, valga la redundancia, que contribuye a explicar, a precisar en qué consiste un trabajo de auditoría y que es necesario que el usuario conozca. Bien, habiendo realizado todos los pasos del proceso de auditoría, concluimos con este, que es la emisión del informe. Aclaro lo siguiente, en el material que se ha publicado en el aula virtual hay un modelo de informe de la Resolución Técnica 37 que les pido que lo vean, lo lean y luego vamos a hacer algunos comentarios en una clase sucesiva. Con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.